Bendiciones, queridos hermanos, aquí estoy nuevamente para traerles un tema de escatología bíblica. Y hoy continuaremos hablando de los tiempos postreros en la parte 2 que quedamos pendientes. Se recuerdan que en una lección, en la 3, estudiamos acerca del discernimiento que el creyente necesita ejercitar para enfrentar los falsos profetas, los falsos maestros, que dice la Biblia que se levantarán en los últimos tiempos. Y en este estudio actual vamos a estar examinando más detalles acerca de la situación religiosa en los tiempos postreros. Y por lo menos hay dos porciones bíblicas principales que nos van a servir como indicadores, aunque solo voy a usar una, de hacia dónde se dirigen las tendencias religiosas de la época. Y esas referencias bíblicas son Apocalipsis 13, los versos 11 al 18, y creo que Apocalipsis capítulo 7 es la otra mención, donde pues encontramos el juicio de Dios sobre el sistema religioso que imperará en los días cuando el anticristo pues haga visible su gobierno. Vamos a comenzar leyendo en Apocalipsis 13, que dice que después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace, dice, grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. En el verso 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y qué interesante lo que el verso 18 declara. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces vea usted que aquí habla de 2 bestias y habla de otra bestia refiriéndose al último falso profeta que promueve el poder del anticristo y que convence al mundo para que lo adore, como solo Dios debe ser adorado. Y esta bestia, el falso profeta, será básicamente el proponente más persuasivo, más influyente de la religión satánica. El anticristo pues será todo un líder político y militar, pero el falso profeta será un líder religioso. Entonces, política y religión, como podemos ver, se van a unir en un solo culto mundial, cuyo objeto de adoración pues será el anticristo. La escritura que leímos dice que esta bestia subía de la tierra, dice. Es obvio porque el falso profeta pues será enviado y será controlado por un demonio poderoso de las regiones bajas o del propio infierno. Y el falso profeta, a diferencia del anticristo, se presentará como alguien, como una persona más sutil, una persona muy acogedora, más que el anticristo, que será un personaje un poco más drástico, más duro. Dice el texto que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Comparado con la bestia de 10 cuernos, hace al falso profeta pues muy inferior al anticristo. Aquí pues hace alusión también que el falso profeta será como una especie de Cristo falso, que se va a enmascarar como el cordero verdadero, que a diferencia del anticristo se conducirá pues como un líder que parece amable y que parece confiable. No obstante, es la fuente de toda religión falsa,
según lo declara 2 de Corintios capítulo 11, verso 14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que el falso profeta ejerce el mismo poder satánico que el anticristo. Gozará de influencia y reputación a escala mundial, como un obrador de milagros, como un demagogo, logrando influenciar para que se establezca una religión mundial falsa, encabezada por el anticristo, y para que los seres humanos acepten con devoción este sistema. Entonces noten ustedes que este falso profeta hace milagros similares a los de Jesús, como una imitación fraudulenta pero engañosa. Recordemos que, por ejemplo, durante las 10 plagas en Egipto, Satanás también utilizó a los hechiceros de aquel entonces haciendo milagros falsos, y lo va a volver a hacer otra vez. ¿Para qué? Para convencer al mundo de que el anticristo es más poderoso que los 2 testigos verdaderos de Dios, incluyendo al propio Jesucristo. Entonces este falso profeta va a impresionar a la humanidad haciendo descender fuego del cielo para convencer a las personas de su poder. Al igual que el anticristo, van a ser personajes poderosos y siempre van a estar compitiendo con los 2 testigos de Dios, quienes harán señales portentosas también, pero de parte del Señor. Así que el falso profeta convence, de acuerdo a la escritura leída, convence a la humanidad de ese entonces a hacer una imagen del anticristo que se relaciona con el trono que va a erigir como parte de la abominación desoladora que nos habla el profeta Daniel, lo cual pues va a suceder en el templo de Jerusalén, pretendiendo que todos lo adoren solo a él. Entonces, tanto el falso profeta como el anticristo, dice la escritura, que van a engañar de nuevo al mundo. ¿Cómo lo van a engañar? Imitando a Cristo. Van a ser imitadores de Cristo en ese sentido, para engañar. Entonces, esa imagen del anticristo, dice la escritura que se le va a dar poder para hablar, para que haga matar a quienes no le adoran, saliendo así pues el principal atributo de Satanás, que ustedes saben cuál es, que es homicida desde el principio, como siempre. Entonces todo esto será la preparación del camino para que las personas reciban la marca, que será un requisito obligatorio en el nuevo sistema u orden mundial. La gente lo verá como algo atractivo y que supuestamente va a facilitar la vida, pues esta marca o tatuaje servirá para comprar y para vender. O lo contrario, quien no la tenga pues no podrá comprar ni vender, ni podrá tener acceso a ninguna operación. Será excluido del sistema del comercio y de cualquier otro acceso. Entonces el anticristo tendrá un nombre pues que será compatible con un sistema numérico del cual la Biblia habla con claridad, que será el 666, que según la Biblia es el número del hombre. Este número, si usted se fija, está justo abajo, por debajo del 7, que es el número que representa perfección, en tanto que el 6 indica imperfección humana. En pocas palabras, el anticristo será el humano más poderoso que la humanidad habrá conocido jamás, pero aún así no dejará de ser solo un hombre con poderes diabólicos. Así que en virtud de esta escritura que acabo de compartirles en Apocalipsis 13, versos 11 al 18, que nos habla de la religión que imperará en el reinado del anticristo, es importante dar un vistazo a las corrientes religiosas espirituales que van a servir como trampolín, como base para estos eventos mundiales y finales, donde se va a establecer la única religión que va a existir. ¿Cuáles son esas corrientes religiosas espirituales que van a preparar el camino para este sistema religioso mundial? Hay varias. Vamos a comenzar con la primera: los cultos antiguos. Los cultos antiguos. En muchos países se está dando un alarmante resurgimiento de cultos paganos, de cultos antiguos. ¿Por qué está surgiendo esto? Porque están siendo amparados en el respeto a las culturas indígenas. Entonces se está reavivando esa llama
no solo del interés, sino de la práctica de religiones idólatras. Y fíjese usted que esta corriente se observa tanto en Latinoamérica, hasta en los mismos Estados Unidos, Europa, África, Oceanía, en varios países, latinoamericanos, se están renovando los cultos de los indígenas que poblaban América antes de la conquista española. Así, por ejemplo, en el caso de México, se está promoviendo cada vez más la práctica de rituales mayas, de rituales aztecas. En Perú hay un renacer de la religión de los incas. Así que vea usted cómo este movimiento está resurgiendo. Y no cabe aquí destacar también que el movimiento de la nueva era es uno de los principales propulsores de estas actividades. La mayoría de las personas que practican estos cultos paganos dicen ser al mismo tiempo cristianos, pues piensan que tienen que ver con la cultura solamente y que estas creencias no están reñidas con el cristianismo. Mire qué tremendo esto. Suena ingenuo, suena hasta espiritual, pero según la Biblia no es así. Otra corriente es el ecumenismo. La palabra ecuménico significa la tierra habitada, de ahí que haya llegado a aplicarse como sinónimo de universal. El movimiento ecuménico del siglo XX inició con el propósito de unificar las religiones cristianas. Básicamente a la Iglesia Católica con la protestante, que era el principal foco de atención cuando inició este movimiento ecuménico. Pero actualmente el ecumenismo es otra de las tendencias religiosas que promueve la existencia de una sola iglesia universal. Una iglesia universal que sea capaz de aglutinar las grandes religiones del mundo. Organismos como por ejemplo el Concilio Mundial de Iglesias realizan eventos en los que participan líderes religiosos de todas las corrientes, desde las de base cristiana hasta las orientales como el budismo, hinduismo, judaísmo, etc. Otra de las corrientes importantes es el sincretismo. En términos religiosos, el sincretismo es la combinación de creencias, incluye también el interés por conciliar el cristianismo con religiones y filosofías que no son bíblicas. Es como una especie de hibridación o una amalgama de varias tradiciones culturales y religiosas con el propósito de resaltar su carácter de fusión y para poder asimilar las diferencias existentes y religiosas. Entonces, la nueva era es uno de los movimientos sincretistas de este nuevo tiempo. Hablemos entonces de la nueva era, ya en forma. La nueva era, como corriente, es un movimiento religioso que tuvo su origen en la década de los 80, aunque sus principios y filosofías pueden considerarse como una combinación de creencias que han estado entre la humanidad desde hace varias épocas, tanto antiguas como novedosas. Y una característica que es bastante marcada de la nueva era es su participación en movimientos ecológicos, puesto que para los adeptos de esta corriente, la tierra es una diosa y entonces hay que venerarla como tal. Entonces, vea usted qué interesante, porque los postulados de la nueva era incluyen las creencias en tópicos tales como, por ejemplo, la reencarnación. Después de que mueren las personas, regresan a la tierra en otros cuerpos. Otra de las creencias de esta gente son la astrología, que tiene que ver con la posición de los astros, que dicen ellos que marca el destino del ser humano. Otra es los fenómenos paranormales, como la percepción extrasensorial. Otro en lo que promueven también es la proyección astral. El espíritu o alma de la persona se puede desplazar fuera del cuerpo. Hablan también de la medicina holística o alternativa, que trata de curar la enfermedad con métodos que tratan la mente, tales como la musicoterapia, el uso de hierbas,
productos naturales, visualización, aromaterapia, el positivismo, etc. Es una mezcla de cosas. Por otro lado, promueven también el ocultismo con todas sus prácticas. Se habla también dentro de la nueva era de la vida extraterrestre. Hay vida en otros planetas y también se habla de la deificación humana, que representa elevar o enaltecer a la persona a un estado o nivel trascendente. Se habla también de prácticas indígenas milenarias como el chamanismo, guías espirituales, uso de piedras y cristales, los famosos cuarzos, prácticas de religiones orientales, yoga, meditación, culto a los ángeles, etcétera, etcétera. Es una gama de creencias, es una mixtura, es un sincretismo bastante grande. Entonces, de acuerdo a esta lista que acabo de mencionar, se puede colegir que la nueva era no es una religión sistemáticamente organizada, sino que se compone de un conjunto de filosofías, cultos y doctrinas. Y una de sus propuestas es que todas las religiones conducen al mismo fin y que se debe ser tolerante con todas las ideologías, adoptando lo que a cada cual pues le parece mejor y más útil a su propio sistema y necesidades. Entonces la nueva era son de los que proclaman que el mundo debe estar unido en una sola religión, puesto que todas las religiones tienen el propósito de llevar al ser humano a su meta final, ser Dios. Dicen que cada ser humano tiene el potencial de ser Dios, pero que para lograrlo debe ascender espiritualmente, ayudado por guías o maestros que ya han logrado avanzar. Es fácil detectar, fíjense aquí, que en la nueva era, el antiguo mensaje diabólico que sedujo a Adán y a Eva, ¿se recuerdan? Allá en Génesis, narrado en Génesis capítulo 3 justamente, donde Satanás le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios, que seréis como Dios. Entonces, vea usted cómo son estas corrientes. Y la otra corriente es el ocultismo. El ocultismo pues es una religión satánica que trata de explicar el mundo a través de prácticas y de ritos espirituales basados en los misterios, en lo misterioso. El ocultismo incluye la adivinación, el espiritismo, la brujería, la astrología, la hechicería, la adoración demoníaca, incluyendo hasta la pornografía, la quiromancia, etc. Tal como se ve en lo estudiado sobre la nueva era y los cultos paganos, no solo practican el ocultismo, sino que lo promocionan. Los medios de comunicación, tales como el cine, la televisión, se han convertido en uno de los mayores publicistas del ocultismo en todo el mundo. Está saturado, miren, desde los dibujos animados infantiles hasta las series de televisión y por supuesto las películas muestran todo tipo de rituales, todo tipo de invocaciones, encantamientos, toda clase de creencia ocultista. Y yo digo que este es uno de los grandes engaños que Satanás está perpetuando, porque ha revestido lo diabólico con una aureola de inocencia, una aureola de curiosidad, de popularidad, además de ofrecer a través de ello éxito y ganancias múltiples. Son muchas las películas y series de este estilo que son famosas. Entonces aquí es que debemos cuidar, porque es importante esto, para no ser seducidos por el engaño religioso. El creyente debe conocer bien la palabra de Dios. Y una palabra de consejo para los padres, los que son papás, que tienen niños pequeños aún, es que sepan qué tipo de programación e inclusive lecturas están viendo sus hijos. Porque la seducción implica que el mal se presenta como algo bueno, curioso y deseable. Entonces no atendamos estos temas a la ligera, porque es principalmente porque hay suficiente base bíblica para referirnos a ello, con el fin de que estemos mejor preparados, sin miedo,
para ser testigos hasta donde Dios nos permita del desenvolvimiento de los eventos que solo están preparando el camino para el cumplimiento de todo lo que la Biblia ya profetizó y afirma que va a suceder con absoluta certeza. Este tema de hoy, por ejemplo, está basado en varias referencias bíblicas que yo le invito a leer en su casa. Por ejemplo, cuando hacemos eco aquí de la mentira antigua, donde Satanás engañó a Adán y Eva, nos estamos refiriendo a Génesis capítulo 3, versos 1 al 6, el cual yo le invito a que usted lea. Otra referencia interesante que le invito a que lea como tarea es la advertencia del apóstol Juan a no creer a todo espíritu de error, allá en 1 de Juan capítulo 4, de los versos 1 al 6. También encontramos las advertencias de Cristo a tener cuidado para que nadie nos engañe, allá en Mateo capítulo 24, de los versos 4 al 5 y en el verso 24. Por otro lado, la advertencia de Pablo a los Corintios de cómo Satanás se disfraza como ángel de luz, que parece bueno pero que no lo es. Segunda de Corintios 11, verso 14. Ahí encontramos también al apóstol Juan que nos habla de la gran cantidad de engañadores que niegan a Cristo y que se van a presentar con sus hechos, hablan bonito, pero que están alejados de la interpretación privada de la Biblia. Segunda de Juan, verso 7. Por otro lado, encontramos al apóstol Pablo que explica cómo los seres humanos, cómo la raza humana se apartaron de Dios, no reconocieron a Dios en la creación y entonces se hicieron necios. Entonces, como no creyeron en Dios, buscaron una forma para adorar, se envanecieron en sus razonamientos, cambiaron la gloria de Dios, dice Pablo, por caricaturas de Dios, que no es otra cosa más que los ídolos, por lo cual Dios, el Señor, los dejó que cayeran hondo en su perversión. Todo eso está en Romanos capítulo 1 de los versos 18 al 32. Y Pablo también nos dice que en estos tiempos habrá apostasía de la fe, confusión religiosa y que muchos escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 4 en el verso 1. Mire, es una gama de referencias bíblicas, por eso les decía yo a ustedes que este tema tiene la suficientemente base bíblica como para referirse al tema. No son temas de invención humana, esto no es una fábula artificiosa, esto está basado en el contenido profético que la Biblia nos habla de cosas que la Biblia afirma y asegura que van a suceder, y los que hemos creído en Cristo, no solamente creemos en Cristo, creemos en lo que su palabra también dice, porque la palabra es, la Biblia es nuestro marco de referencia, es donde los creyentes tenemos que estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles bíblicos y de los profetas bíblicos que dice la Biblia. Ahí tiene que estar cimentada nuestra doctrina, siendo pues la piedra principal angular Cristo mismo, para que el edificio de nuestra vida espiritual esté bien cimentado y bien construido, porque ciertamente estamos viviendo tiempos demasiado peligrosos y lo que se avisora proféticamente no es fácil. No obstante, los creyentes tenemos que estar confiados, estamos seguros, porque el mismo Cristo se encargó de reafirmarnos y de decirnos que nada nos separará del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ni aunque se presentara un ángel con una doctrina diferente, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, asegurándonos el Señor en Él, que los que estamos en Él no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué estar atemorizados, antes bien, todos estos eventos proféticos que están por acontecer y todo lo que está pavimentando ya el camino para todo lo que viene, es algo que nos provoca esperanza, porque es el cumplimiento profético de las verdades seguras de Dios. Y cuando hablamos de esa religión mundial universal que va a ser capaz de aglutinar y de sincretizar todos los credos, se oye bonito. Porque la gente dice, todos los caminos conducen a Dios, todas las religiones son buenas. Posiblemente todas las religiones tengan algo de bueno, pero no pueden haber tantas verdades, solo hay una verdad, solo hay una verdad. Entonces no pueden haber dos verdades ni tres, solo hay una verdad absoluta.
Y la única verdad que se autoproclama en la Escritura es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que con esta palabra los dejo, queridos, y los bendigo en el nombre de Jesús. Y antes pues de retirarnos de acá, por supuesto, vamos a orar a nuestro Padre para que esta palabra se asiente en nosotros y que el Santo Espíritu ayude para que se esculpa y que se despierte una inquietud sana en nosotros por crecer, por buscar más, por inquirir en la palabra de nuestro Dios. Padre, te doy gracias en este momento por esta palabra, por este tema, los tiempos postreros, esta parte 2, Señor, que he compartido, pidiéndote, Padre, que esto que he hablado, esto que hemos compartido, sea de bendición, sea de edificación. Que esto, mi Señor, que por medio de tu Espíritu, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu iglesia, que los que estamos en este estudio bíblico, seamos perfeccionados, seamos afirmados, fortalecidos, Señor, fortalecidos por ti en nuestro hombre interior, nutridos por tu palabra, mi Señor, infundidos por tu Espíritu, llenos de tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, y siendo también establecidos, Señor, que podamos echar raíces en tu palabra y que toda esta palabra profética segura nos sirva de una advertencia esperanzadora, Señor, de que lo que tú has prometido para tu pueblo ciertamente se cumplirá, y que a la vez esto mismo provoque en nosotros, Padre, te pido que provoque en nosotros una cierta convicción de urgencia por compartir las buenas nuevas, esa convicción, esa urgencia, Señor, de hablarles a otros, de hablarle al vecino, al familiar, al pariente que aún no te conocen, presentar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, para que otros te conozcan, pidiéndote, Padre, que la salvación y la justicia tuya broten por todas partes y que más personas, que los escogidos tuyos vengan a ti, se vuelvan a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Aviva, Señor, a tu iglesia en el sentido de que tengamos esa convicción de que tenemos que salir, de ir y hacer los discípulos que tengamos que hacer. Justamente ahora, Señor, que podemos ver cómo el progreso profético va teniendo avances, cómo las cosas se van cumpliendo de una manera tan extraordinaria, Señor. Dios mío, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayuda a cada uno de los que están oyendo y recibiendo esta palabra, para que nos levantemos, que salgamos de todo desánimo, que salgamos de toda desesperanza, que en lugar de estar metidos en un hoyo emocional o encuevados en alguna forma de algún hueco mental en el que hemos caído, algún pensamiento en el que hemos caído, ayúdanos, Señor, a levantarnos, a sobreponernos y darnos cuenta que hay una tarea restante por cumplir. Señor, que esto todavía no ha acabado, que tú todavía no has terminado lo que comenzaste, y mientras llegue ese día, Señor, que tu iglesia esté activa, que tu iglesia esté realizando la tarea suprema, la tarea restante, la cual tú nos has mandado a hacer, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, mientras nos animas, mientras nos consuelas, mientras nos fortaleces también. Pido, Señor, que su Espíritu nos ayude a tener ese despertar, esa necesidad de compartir las buenas nuevas con los demás, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Mi Señor, y si alguna persona ha sido tocada y en este momento quiere hacer esta oración de fe, yo la hago en un acto de fe para que alguien la repita, alguien que reconoce que necesita recibir a Cristo en este momento, o alguien que se ha apartado de ti y necesita reconciliarse contigo o pedirte perdón, que repita esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me doy cuenta de mi condición. Soy pecador, soy un pecador, y vengo a ti, Señor, para pedir perdón, para pedir, Señor, que por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz,
que me limpies de todo pecado, que sanes la tierra de mi corazón y que seas propicio a mí, Señor, y que me inscribas en tu libro y que me ayudes a levantarme y a restaurarme, Señor, con tu ayuda, a recuperar ese primer amor perdido, Señor, a volverme a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bueno, mis amados, esto ha sido parte de este estudio de escatología que hemos tenido hoy. El jueves pasado les compartí un tema diferente, porque así creí sentirlo de parte del Señor, pero hoy pues decidí continuar con el tema de escatología, esperando que este tema no sea un tema solo por cuestiones intelectuales, no para nada, más bien todo lo contrario, que esto afirme nuestra fe de que lo que Dios dice es seguro, porque entre más ve uno el cumplimiento profético de las cosas que están aconteciendo, pues mayor seguridad, mayor en nuestra esperanza en el Señor. Así que doy por concluido este tema, los tiempos postreros, parte 2, dejándoles esta palabra y esperando que el Señor pues les edifique y les bendiga. Que estén bien todos, los quiero mucho y que estén bien y que Dios les bendiga abundantemente. Bendiciones.